Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Nuestro invitado será presentado por el periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Pudiera fácilmente decir, regresa al programa A Ocho Columnas, nuestro invitado de hoy. ¡Caramba! Amigas y amigos de A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre en cada programa les reitero, suscríbanse, denle like y compártanlo con todos sus contactos. Estamos en televisión tradicional a través de Telecolor para el estado Zulia y del grupo Somos TV para el estado Lara. Estamos en radio a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo que este programa lo puede ver y lo puede leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el Diario La Verdad, el Diario Versión Final, a través de somonoticiascol.com y también nos van a poder leer con los amigos de diariocontraste.com y en esconusted.com. Bien, el día de hoy vamos a conversar un tema muy importante para el estado Zulia. Más allá de toda la cosa política, como le llama Rafael Galicia, hoy vamos a hablar sobre el tema eléctrico y uno de los principales voceros que ha tenido este tema en el 2022 es Ángel Machado, quien están viendo ya en las pantallas. Él es el coordinador político regional del partido Voluntad Popular en el estado Zulia. Antes que todo, y como siempre, Ángel, bienvenido nuevamente al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, no, más bien agradecerles a ustedes por la invitación, saludar a la audiencia que nos sintoniza y de verdad contento de regresar a este tipo de entrevistas y poder debatir la política, los problemas, pero también las soluciones para el Zulia y para Venezuela. Bueno, la verdad que no iba a hacer este comentario porque, bueno, cometo el riesgo de que la audiencia pueda pensar que yo tengo muchos años encima y no es así. Pero conozco desde pequeño a Ángel Machado, es decir, desde su comienzo, pudiéramos decir, esa temporada que tuvo de concejal tan activa, que de verdad yo... A ver, se muteó ahí el micrófono de Rafael Galicia. A ver si lo... Ahí está. A los nuevos relevos políticos. Y Ángel Machado todavía pudiera ser un gran relevo político de la región. Pero la política tiene esos altibajos y esos momentos de tobogán. Y cuando lo vi de nuevo activo, que yo no sé, le perdí la pista en la recta final de la campaña electoral, porque creo que Ángel Machado debió entrar ya sea de nuevo al Consejo o al Parlamento y seguir su carrera política. Pero no quiero entrar en esas aguas. Sí, en esas aguas, en esa celestina mecánica de la política. Bueno, Ángel, me da mucho gusto verte activo. El hábito no hace al monje. No necesitas ser diputado, no necesitas ser concejal, no necesitas tener un cargo para hacer política. Basta que te conectes con la gente, con los problemas de la gente, y noto que te estás conectando con la gente. Mosca que te puedes electrocutar, porque el tema eléctrico da para eso. Tuviste un derecho de palabra, no pude escuchar tu discurso, lo tengo allí pendiente de escucharlo, pero cuéntanos. Cuéntanos porque el tema eléctrico recrudeció, estaba como estabilizado. Hoy, al momento que grabamos esto, tengo de última hora declaraciones del gobernador, quien le pregunté, y vamos a comenzar por ahí, chicos, vamos a comenzar con la candela. Le pregunté al gobernador sobre tu propuesta de declarar en emergencia el estado Zulia, emergencia eléctrica en el Zulia. No lo vi convencido del tema y dijo que es un problema complejo, que son millonarias inversiones. Incluso habló de 3.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, rectifico, para la solución. Y dijo lo siguiente: posiblemente este mes que entra ya resolvamos
el problema ya tengamos un paliativo resuelto. Bueno, hasta aquí la habladera. El invitado es usted, pues te escuchamos, Ángel. Bueno, primero, para contextualizar un poco a todas las personas que nos sintonizan, el problema eléctrico en el Zulia no data de hace un mes y medio, 2 meses. No, data de hace 13 años. El Zulia tiene 13 años en racionamiento eléctrico, apagones, es común ver aquí transformadores quemados, subestaciones colapsadas, se recuerdan del apagón de las 100 horas, el blackout eléctrico, donde pasamos más de 5 días sin energía eléctrica en todo el estado y parte del país. Esa es la realidad. Ahora, ¿por qué nosotros hoy tenemos que llegar a hablar, conversar, debatir sobre la crisis eléctrica o la emergencia eléctrica del estado Zulia? Bueno, por 2 elementos muy claros: la desinversión y la corrupción. En cuanto a la desinversión, lástima que, bueno, yo lo presenté y está en mis redes, y lo presenté en el derecho de palabra, un diagnóstico que hizo Corpoelec sobre el sistema eléctrico en el estado Zulia. Y ahí ellos manifiestan desde el 2016 que el sistema eléctrico en el Zulia está a punto de colapsar y que es necesaria la inversión de altas cantidades de dinero, la utilización de recursos humanos, la utilización de materiales, de herramientas para poder estabilizar de nuevo el sistema eléctrico. Ellos hacen referencia a que tienen que sustituir unas subestaciones que tienen más de 40 años funcionando y que ya su vida útil había terminado. Entonces, cuando tú dices que tienes un diagnóstico de Corpoelec Zulia que fue elevado a Corpoelec Central, que fue elevado al Ministerio de Energía Eléctrica desde el 2016, estás hablando que son más de 5 años que Corpoelec conoce perfectamente la situación del sistema eléctrico en el Zulia, y hoy, en el 2022, volvemos a hablar de apagones, de racionamiento. Le preguntas a la gente y se le va la electricidad entre 8 y 12 horas. A ti te da a entender, facilito, de que no hubo una atención a ese diagnóstico. Le dieron la espalda a los zulianos. Además, ese diagnóstico que les estoy comentando desmonta cualquier declaración de cualquier ministro de Energía Eléctrica de que el problema es el sabotaje o la guerra contra el sistema eléctrico. No, la guerra se la tienen montada ellos mismos al sistema eléctrico cuando no invierten los recursos necesarios para que el sistema eléctrico funcione como debería funcionar. Y en segundo punto, el tema de la corrupción. A lo largo y ancho del estado, desde Guajira hasta Baral, sur del lago, tú puedes ver monumentos a la corrupción por parte de este régimen. Ahora, en materia eléctrica, quizás es mucho más. Ustedes se recuerdan hablar del parque eólico de La Guajira, que lo comenzó a presentar el presidente Chávez. Bueno, el parque eólico de La Guajira tiene una inversión de más de 225 millones de dólares, que iban a funcionar 12 turbogeneradores, que iban a producir 25 megavatios, suficiente para abastecer municipios como Mara, Guajira y Padilla. ¿Qué pasó hoy con el parque eólico de La Guajira? Está totalmente desmantelado, se llevaron los turbogeneradores, se rellevaron el cobre, se llevaron el cableado, no hay nada en esa parte del estado Zulia. Entonces, aquí nosotros nos detenemos y hacemos unas preguntas. Si aquí se robaron 225 millones porque no instalaron todos los turbogeneradores, no se generó ni siquiera un megavatio, ¿por qué no hay una investigación? ¿Por qué Fiscalía no solicita la comparecencia del ministro de Energía Eléctrica en ese momento, que era el señor Jesse Chacón? ¿Por qué no hay una investigación sobre qué pasó con los turbogeneradores y qué pasó con los recursos? Esas son cosas o preguntas que no solamente se hace Ángel Machado, sino que se hace la comunidad de Guajira, de Mara, de Padilla, que le prometieron que su problema eléctrico iba a ser solventado con este parque eólico. Entonces, aquí todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con el parque eólico? Pero ¿qué pasó también con los recursos? En segundo lugar, han hablado muchos voceros, tanto oficialistas como dentro de la gobernación, de que la CAF, nos va a ayudar la CAF, la comunidad andina de fomento. La comunidad andina de fomento, hace par de años atrás, desembolsilló 126 millones de dólares de un proyecto de 150 millones de dólares, es decir, la CAF donó el 84% del proyecto para la instalación de 5 subestaciones encapsuladas en Maracaibo. Aquí hay que hacer una diferencia. Cuando tú hablas de subestaciones, no estás hablando de generación eléctrica, estás hablando de transmisión eléctrica. Es decir, llega la electricidad y la subestación la transmite a los distintos sectores de Maracaibo o el Zulia, depende donde esté instalada. La distribuye. Esas 5 subestaciones, ¿perdón? La distribuye, digamos. La distribuye, hablamos de distribución. Cuando hablamos de subestaciones, hablamos de distribución.
Cuando es la hablamos de planta, Ramón Laguna, perdón que te interrumpa, ajá, Ángel, la subestación es la planta que distribuye la electricidad. correcto, Ok. correcto, correcto. Cuando hablamos de subestación, hablamos de transmisión. Cuando hablamos de Ramón Laguna, por decir algo, o hablamos del Parque Eólico de La Guajira, estamos diciendo que son instituciones eléctricas que generan electricidad, generan megavatios, y esas van a las subestaciones que de una u otra manera la comparten en toda la ciudad. Estas 5 subestaciones de la CAF, que fueron financiadas en su 84%, hoy son monumentos a la corrupción. Y están todas las direcciones de esas subestaciones. Tú bajas por Bellavista y frente a la Plaza Páez, ahí vas a encontrar lo que debería ser una de las subestaciones de la CAF. Totalmente abandonado ese sector, lleno de basura. Si tú vas para Raúl León y lo que es el oeste de la ciudad de Maracaibo, cerca o al lado de un CDI entre la Floresta y la Macandona, tienes también un sector que debería ser la subestación encapsulada y está también un vertedero de basura. Tú vas al sector La Lago, cerca de un edificio muy famoso aquí en Maracaibo, cerca de un comercio que es lavandería, y ahí hay toda una estructura, porque ahí va a ser la central de estas subestaciones donde iban a colocar unos transformadores gigantes, y ahí tenemos también un terreno abandonado lleno de basura. Es decir, que estos tipos se robaron también 126 millones de dólares que la CAF patrocinó al Estado. Aquí nos detenemos nuevamente y hacemos las preguntas pertinentes. Si se robaron ya 225 millones y 126 de la CAF, porque no terminaron ninguna subestación, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Por qué tampoco Fiscalía aquí llama al responsable, en ese momento el gobernador Francisco Arias Cárdenas? ¿Por qué no hay una investigación hacia el gobernador Arias Cárdenas? ¿Qué pasó con esa plata? ¿Por qué el ministro de Energía Eléctrica no responde, no dice, no explica? Entonces ya ahí van sumando 225 más 126. ¿Cuánto va en dinero que hoy los zulianos no sabemos qué pasó? Y evidentemente lo que sí conocemos que no se utilizó en el sistema eléctrico del Estado. Y viene la tercera joya, que es la joya de la corona, que es el famoso Termozulia. Todos hemos escuchado hablar de Termozulia. 1, 2, 3 y 4, porque son 4 fases. Termozulia iba a producir 1.370 megavatios, junto con los 25 megavatios que iba a generar el Parque Eólico de La Guajira, lo que iba a producir la Ramón Laguna. Estaríamos hablando de que con Termozulia funcionando al 100%, el Estado Zulia no iba a depender del sistema eléctrico nacional. Es decir, que podíamos separarnos del sistema eléctrico nacional, tendríamos electricidad independiente. Es decir, si hay una falla en el sistema eléctrico nacional, no nos veríamos afectados como Estado. Eso es importantísimo para hablar de desarrollo y de oportunidades. Ahora, cuando tú ves que estos 1.370 megavatios se van a producir con 2.000 millones de dólares que invirtió el Estado venezolano, y hoy ves Termozulia no produce ni siquiera un megavatio para encender un ventilador o un bombillo, nada por el estilo. O sea, está totalmente apagado. Las turbinas no tienen ningún tipo de mantenimiento, y entonces cuando tú dices 2.000 millones por acá, 126 millones por acá, 225 millones del Parque Eólico de La Guajira, ¿a qué estamos haciendo referencia? A que estos señores se bailaron la cifra de 3.000 millones de dólares en construcciones eléctricas para que el Zulia no esté sufriendo lo que hoy está sufriendo, que es racionamiento de 8 y de 12 horas, y muchas veces en doble tanda. Te dividen 4 en la mañana, 4 en la tarde, o 4 en la tarde y 4 en la noche, o incluso en la misma madrugada. Eso es lo que nosotros estamos denunciando, que aquí se aperture una investigación de fiscalía, que aquí comparezcan los responsables del manejo de estos recursos y que le den la cara a la justicia. Ah, bueno, que hay que buscar soluciones. Adelante. Sé que me vas a hacer una pregunta. Sí, un momentico. Deténgase ahí. Pase a la sala de redacción, Rafael Ángel Andrés. Sí. Está generando mucha información. A ver, la CAF, vamos al punto número 2 que analizamos. Okay. La CAF aprobó, quiero que me repitas con calma. La CAF aprobó ¿cuánto? Para el servicio eléctrico, para la mejora del servicio eléctrico en el Zulia. ¿Y quién recibió el dinero? ¿El gobierno nacional o el gobierno de Francisco Javier Arias Cárdenas? 126 millones de dólares aprobó la CAF. La CAF desembolsilla esos recursos al Ministerio de Energía Eléctrica, y el Ministerio de Energía Eléctrica aprueba el proyecto presentado por el Estado, es decir,
gobierno regional, gobierno nacional, y ahí comienzan la evaluación. Aquí hay 3 niveles de evaluación. La evaluación propia del gobierno regional, que tiene un especialista en energía eléctrica, tiene la evaluación del ministerio como tal y de Corpoelec, y la evaluación de los expertos de la CAF. Entonces estamos hablando que estos 126 millones de dólares se lo desembolsilló la CAF al Estado venezolano, que lo compartió entre ministerio y gobernación del Estado Zulia bajo el mandato de Francisco Arias Cárdenas para la construcción de estas 5 subestaciones encapsuladas. Ajá, esas subestaciones encapsuladas iban a generar ¿cuánto de electricidad? Y yo sé que no eres especialista, pero ¿cómo estaban conectadas estas 5 subestaciones encapsuladas? Claro. Con Termozulia, con el tendido nacional, con el cable del puente, con el cable de los puertos. Te explico. Lo que contestábamos en la primera pregunta que hizo Rafael Ángel. Cuando hablamos de subestaciones, no estamos hablando de generación, sino de transmisión. En el diagnóstico que presenté de Corpoelec, hablaban de que el sistema eléctrico estaba colapsado y que había que sacar de funcionamiento unas subestaciones porque tenían muchos años operando. Entonces, estas subestaciones encapsuladas, primero, son mucho más ecológicas, son ambientalistas, son insonoras porque funcionan a gas. La idea era que mejorara la transmisión eléctrica en la ciudad de Maracaibo. Ellas como estación, como subestación, no iban a generar 1 megavatio, iban a transmitir. Es decir, que la transmisión de la electricidad fuera mucho más fluida, fuera mucho más limpia. Estas iban a contar con 2 transformadores gigantes, lo que ellos dicen transformadores gigantes. Para eso tienen unas especies de piscinas en la construcción para que ellos recibieran la energía eléctrica que viene, bien sea del GURI, que es el Sistema Eléctrico Nacional, venga por el cable sublacustre del puente y ellos la transmitieran. Esas 5 subestaciones, ninguna está concluida en su construcción. Hay un levantamiento de infraestructura. Si tú pasas por la del sector de la Lago, pasas por el del sector de la Rosaleda en Raúl Leoni, ves que hay una estructura que está edificada, que está levantada, pero que nunca se concluyó. Nunca hubo una transmisión, nunca se terminaron de generar los transformadores, nunca se instalaron. En ningún momento ahí llegó energía eléctrica porque evidentemente quedó una construcción a un 30-40% de desarrollo. Ángel, esa es la realidad con respecto a la CAF. Hecho el diagnóstico que acabas de hacer con investigación, datos, cifras y estadísticas de lo que ha sido la crisis eléctrica, se me generan varias dudas. Uno, el estado Zulia, Termozulia hoy en día no produce ningún megavatio para el sistema eléctrico regional y para, digamos, el estado Zulia. 2, el estado Zulia es dependiente al 100% del sistema eléctrico nacional. Está la carpeta. Correcto. Por ejemplo, el Zulia hoy depende 100% del sistema eléctrico nacional, cosa que de una u otra manera compromete al sistema eléctrico como tal. ¿Por qué? Porque somos el último estado en la transmisión. Y el Zulia, por ser de los estados más poblados del país, asume o genera la necesidad de consumir más electricidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una declaración de un secretario de gobierno que dijo aquí, secretario de gobierno del estado Zulia, que dijo que nosotros teníamos que ahorrar la electricidad y que no podíamos encender el aire acondicionado todo el día o en cada momento, sino que teníamos que ahorrar y no utilizar el aire acondicionado. ¿Por qué dice eso? Porque sabe que el sistema eléctrico nacional como tal está comprometido. Y si tú como Estado o te ves en la necesidad de más megavatios, el sistema eléctrico que no está bien va a fallar. Y en el caso de Termozulia, lo que está produciendo es demasiado mínimo. O sea, para lo que ellos deberían generar, para que el Estado pudiera estar tranquilo, lo que ellos están produciendo como Termozulia es insignificante. Por eso es, si tú vienes y hablas de cuánto necesita el Zulia con megavatios o de megavatios para que funcione óptimamente, estamos hablando entre los 1.370 y los 1.500 megavatios aproximadamente. Hoy el Zulia tiene un déficit entre 350 y 450 megavatios. Por eso es que los racionamientos los tenemos de 4, de 6, de 8 y de 12 horas. Esto es información confirmada por técnicos de Corpoelec. Si me lo preguntas a mí, en lo personal, no soy técnico y capaz estoy pecando de eso, yo creo que el déficit aún es mayor. Porque aquí hace semanas atrás, 2 semanas, 3 semanas atrás, Rafael debe saberlo también, aquí habían sectores a los que no se le iba la electricidad.
que llamaban de unos sectores privilegiados. Esos sectores privilegiados, desde hace 2 semanas, o zonas big, hace 2 semanas se les está yendo también la luz, se les está también yendo la electricidad. Quizás no en el mismo nivel de horas, pero se le va 2, 3, 4 horas. Entonces, voy a buscar acá, aquí está, la primera página, si me lo permiten leer, en el diagnóstico, aquí está. No sé si se ve muy bien, ahí sale en la esquina el logo de Corpoelec. Sí, se ve el logo de Corpoelec. Aquí dice, ¿no? El gerente regional de transmisión occidental manifestó la situación actual del sistema de transmisión es producto de la falta de recursos financieros, logísticos, unidades vehiculares, implementos de seguridad, repuestos, herramientas y capital humano. Limitaciones presupuestarias en la unidad de bienes y servicios para atender las debilidades en toda la infraestructura del sistema eléctrico. Iluminación interna, iluminación externa, maleza, baños de aseo, cuartos de control, cercado perimetral, vigilancia privada, vías de acceso. Incremento de hurtos, de repuestos y de equipos debido a la deficiencia en el sistema de seguridad y vigilancia. Falta de protección y resguardo del personal en las instalaciones al momento de realizar unas operaciones y de mantenimiento. Esa es una de las 5 páginas que ellos desarrollan por los cuales el sistema eléctrico en el estado Zulia está al borde del colapso. Cuando Corpoelec Zulia, Corpoelec Occidente te dice esto y lo elevan al Ministerio de Energía Eléctrica y lo conoce Corpoelec Central y hoy estamos sufriendo estos apagones o estos racionamientos, ¿qué te da a entender a ti? Que nunca les interesó resolver, que hay falta de voluntad política para poder resolver la crisis, porque hay cosas de estas que se tienen que resolver con una llamada. ¿Cómo es posible que te estén robando, que te estén hurtando el material con el que tú desempeñas tu trabajo? Porque no hay recursos suficientes para tener un equipo de vigilancia. Eso son cosas que no se explican, son cosas inauditas. Y por eso quienes pagan las consecuencias son los zulianos. Ángel, rápidamente antes de ir a la pausa, ¿qué cambiaría en esta situación de la crisis eléctrica que el Zulia sea declarado en emergencia eléctrica por parte del Parlamento regional? Bueno, la Constitución del Estado Zulia, en su artículo 71, numeral 21, le da la facultad al gobernador del estado de declarar estado de emergencia en cualquier materia. Nosotros consideramos de voluntad popular, de manera muy responsable, porque también aseguramos que el gobernador está haciendo las gestiones para que se pueda resolver esta crisis, que le permita declarar el estado de emergencia, es que ocupemos todos los poderes del estado regionalmente y también nacionalmente para que nos ocupemos de la crisis, para que generemos soluciones. El tema de las barcazas, que hablan mucho de las barcazas, el tema de las barcazas es un paliativo, es el famoso pañito de agua tibia. Cuando tú hablas de las barcazas, no estás hablando de un sistema eléctrico en tierra, sino estás hablando de una situación de guerra. Te bombardean, para poner la analogía con Ucrania, bombardean Ucrania, acaban con el Estado, colocan unas barcazas para poder generar electricidad. Es como un puente militar, pero la barcaza no es la solución. Pero hoy nos ayudaría a que la crisis pudiera paliarse. ¿Qué es lo que aquí, para generar la solución? Que hagan las fuertes inversiones que está diciendo este diagnóstico para que nosotros no dependamos del sistema eléctrico nacional. Bien, amigos de A 8 Columnas, estamos conversando con Ángel Machado, abogado también, coordinador político regional de Voluntad Popular en el estado Zulia, y yo diría vocero del partido y de la oposición, digamos, en materia eléctrica, recientemente ante la agudización de la crisis en el estado Zulia. Una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Bueno, continuamos esta conversación con Ángel Machado. Caramba, lo que me provoca es inscribirme en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad del Zulia para tener más elementos de convicción. A ver, te entendí que estás de acuerdo con que las barcazas pudieran ser un paliativo. Sí, sí, claro. Sí, claro. Pero no es la solución final de esta crisis. Claro, no es la solución. Eso lo sabemos. Mira, es preocupante ese informe que tú nos estás dando. Bastante. Y que la audiencia te ha estado escuchando, ¿no? Y que, perdón, aclara un punto muy importante, y es que la CAF
no financió un proyecto para generar electricidad. No. Para construir o reemplazar plantas llamadas subestaciones para mejorar la distribución de la energía eléctrica, no generarla. Eso me parece un punto muy importante, porque se confunde que la CAF dio una plata para generar electricidad mediante proyectos de subestaciones, y resulta que las subestaciones son para distribuir, no para generar. Correcto. Y aquí hay un debate que es complicado y es complejo, que es que si ya la CAF entrega o desembolsilla una cantidad de recursos, hablamos de estos 126 millones para el caso del estado Zulia, pues estoy convencido que en otros estados también debió generar algún tipo de recursos. Ellos como organización internacional, si tú das una cantidad de recursos y ves que la obra no fue finalizada, no fue concluida, ¿cómo tú le puedes meter un proyecto nuevo para que te lo financien? En teoría, o sea, no debería, no avanzaría. La lógica te indica, bueno, yo te puedo financiar, pero termina el otro proyecto que te di los recursos, el 84% de los recursos, para que lo concluya. Si no está concluido ese proyecto, ¿cómo te voy a financiar otro proyecto? Ese debate hay que darlo. Ese debate hay que explicarlo. Ojo, yo simplemente estoy haciendo la pregunta como lógica que me funciona, pero a mí me cuesta pensar de que vayan a desembolsillar unos recursos para un nuevo proyecto si el proyecto anterior no lo concluyeron. ¿Y tú te has comunicado con la CAF? He hecho los esfuerzos, he viajado a Caracas, he tenido un par de entrevistas allá en Caracas con la organización, pero ellos son muy herméticos en ese tema porque evidentemente trabajan con el Estado, trabajan con los gobernadores, con los alcaldes, evidentemente como ciudadanos te pueden atender, pero hay una información que es privada, que es reservada, a la cual no tenemos acceso. Por eso te hago la pregunta, porque yo creo que es importante que esa pregunta no las contesten a los zulianos, se las respondan a los zulianos. Sí, ahora Ángel Machado. A ver, nosotros teníamos la información muy superficial, está disponible, por supuesto, en la fuente de rigor, que el Zulia recibía electricidad del sistema eléctrico nacional, del llamado SEN. Del SEN, correcto. Que esto llega a los puertos y de los puertos cruzaba por una parte por el tendido aéreo, por el puente sobre el lago pasa un cable. Correcto. Y todo eso, y para eso se construyeron las termos. El gobierno de Chávez desembolsó una cantidad, no la recuerdo ahorita, pero el gobierno de Chávez construyó las termos Zulia para que aquí se generara la cantidad de energía que permitiera ir paulatinamente siendo independiente del sistema eléctrico nacional, del tendido eléctrico nacional. Te pregunto, que quiero repreguntar porque creo que no te entendí muy bien. ¿Termozulia está en cero? Porque por redes sociales, por cierto, hubo allí dos versiones de unas turbinas que llegaban, entonces unos ponían la canción de Manuel y otros pusieron la canción de chavismo. Yo dije, bueno, lo importante es que parece que llegaron equipos. No sé finalmente si eso era nuevo o viejo. Entonces te pregunto sobre las termozulias. ¿Qué más sabes de las termozulias? Bueno, es cierto que se están reparando. Es cierto que una fase el propio ministro vino. Sí, el general en jefe, que es ministro. Reverol. Sí. Reverol. Sí. Ahí, bueno, a tu pregunta vamos a irla desglosando. Que llegaron unos repuestos, unas turbinas, es verdad. Que el ministro vino y comenzó a reparar, o como dice el zuliano, a meterle mano, sí, es verdad. Todo eso es cierto. Ahora, esa reparación puede mejorar un poco lo que es la transmisión de la energía eléctrica en el estado y la generación. Ahora, el problema con Termozulia es que tenía 4 fases. Termozulia 1, 2, 3 y 4. De esas 4 Termozulia, de esos 4 proyectos, ¿cuál es el que verdaderamente está funcionando? Porque la información que me llega a mí desde Corpoelec, desde adentro, es que de las 7 turbinas, hay 2 que solamente están funcionando.
Cuando tú dices que solamente están funcionando 2, evidentemente estás hablando de que la capacidad es inferior al 50%, tanto lo que está produciendo como lo que está generando. Ya va. De las 4 termozulias, las 4 termozulias tienen 7 generadores. No, te explico. Hay un proyecto que es Termozulia 1, 2, 3 y 4. Correcto. Todos esos 4 proyectos no están concluidos. Lo que está funcionando hoy son 7 turbogeneradores, unos 7 generadores, 7 turbinas. De esas 7 turbinas están funcionando 2. Puede ser que en lo que vino a Maracaibo, en ese video que tú estás comentando, venga para reparar 2, 3, 4 más. Esa es una información oficial que solo la conoce el ministro, que la conocerá Corpoelec. ¿Eso puede mejorar o hacer que mejore el sistema eléctrico del Zulia? Sin duda que sí. Ahora, ¿esa es la solución? Evidentemente no, porque no es lo que necesita única y exclusivamente el Estado para resolver. Porque es que el problema eléctrico, y a veces nosotros pecamos de eso, creemos que es solamente en Maracaibo. Pero tú sales de Maracaibo y te vas para Rosario Perijá y te vas para Colón, allá en el sur del lago, y el tema eléctrico es mucho más complicado. Allá pasan hasta 18 horas sin energía eléctrica. Entonces, no estamos hablando de que Termozulia va a resolver la crisis en Maracaibo, sino que debería resolver la crisis para el Estado. Con lo que llegó a Maracaibo, no vamos a resolver la crisis eléctrica en el Estado. Puede mejorar el tema de los apagones, que el racionamiento ya no sea de 8, sino que te lo bajen a 2 o 3 horas. El ministro dijo, a finales de mayo. Finales de mayo. ¿En qué mes estamos? Abril. Correcto. Empezando abril. Te está diciendo, te estoy racionando la electricidad más allá de marzo, a finales de febrero, todo marzo, te la voy a racionar en abril. Y a finales de mayo es que puedo encontrar la solución. Y mayo es mes de lluvia. Y si hay lluvia y tienes un sistema eléctrico colapsado, ¿qué va a pasar? ¿O qué creen ustedes que pueda pasar? Evidentemente, vamos a tener mayores racionamientos y van a haber muchas subestaciones adornando el cielo maravilloso. Eso es lo que puede pasar. O sea, ¿tú piensas que van a haber más apagones y más cortes eléctricos? Yo creo que sí. Simplemente tomando las palabras del mismo ministro. Si el mismo ministro te está diciendo, todavía no voy a resolver la crisis, espérate para finales de mayo, es porque significa que hay un problema bastante grave, bastante complejo en el sistema eléctrico del Estado, que no lo van a resolver de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que se evidencia con esos sectores, como decía Rafael Ángel, VIP o zonas privilegiadas a las que no se le iba la electricidad, que ahora sí se le está yendo la electricidad? Eso significa que el déficit es mayor al de 300 megavatios que ellos dicen y que evidentemente vamos a seguir sufriendo de estos cortes eléctricos. ¿El Zulia está condenado a este calvario eléctrico por un largo tiempo? Bueno, el mismo gobernador te dice que es una situación compleja, que es un problema a largo plazo. Si tú en 13 años no invertiste recursos, como lo manifiesta aquí el trabajo que tengo aquí, la carpeta, lo que es el diagnóstico, y si además hubo hechos de corrupción a lo largo de estos 13 años, evidentemente no podemos pretender que la emergencia eléctrica en el Zulia se resuelva en unos meses o en un año. El tema eléctrico puede mejorar, pero siempre se nos va a seguir yendo la luz hasta que estos señores responsablemente hagan lo que han tenido que hacer en 13 años, que es invertir, cambiar guayas de alta tensión, cambiar el tema de las cabrias, sacar del sistema algunas subestaciones y colocar y construir unas nuevas subestaciones. Eso es lo que tienen que hacer para que acá el Zulia sea como fue en los 80, que le vendía electricidad a Colombia y no tengamos estos racionamientos eléctricos que hoy vivimos. Yo fui como reportero de Últimas Noticias a cubrir la inauguración del tendido eléctrico hacia Colombia con el presidente Pérez, Carlos Andrés Pérez. Y yo, cónchale, presidente, le vamos a dar electricidad, le vamos a dar electricidad a Colombia, al norte de Colombia, porque somos una sola América y tal, y se citó a Simón Bolívar. Ahora, ibas a preguntar algo, Rafael Ángel, Andrés, sí. Interrumpí. Sí, Ángel, tú has tenido la oportunidad de conversar este tema con el gobernador Manuel Rosales, porque yo noto que el gobernador, evidentemente, en su figura de máxima autoridad civil del Estado, tiene un planteamiento sobre el tema
de paciencia, estamos trabajando, estamos en las coordinaciones, y noto que en un sector también, yo lo voy a llamar del oficialismo zuliano, que encabeza Voluntad Popular, exige una investigación para determinar responsabilidades del tema eléctrico. ¿Tú has podido conversar con el gobernador Rosales para, digamos, acordar posturas y que el Zulia entero presente, digamos, una agenda de trabajo o un manifiesto o una marcha o algo, pero todos en una misma sintonía en cuanto al tema eléctrico? Bueno, no he tenido la oportunidad de hablar con el gobernador. Si se da la oportunidad, con todo el gusto del mundo participaría en esa conversación, le daría la visión, porque no es una visión personal de Ángel Machado, sino la visión de Voluntad Popular. Importante recalcar que sí han habido manifestaciones en contra de estos racionamientos, en contra de estos apagones, todo lo que es la plataforma Salvemos Venezuela, encabezada por Voluntad Popular, COPEI, Encuentro Ciudadano, Convergencia, ha manifestado y ha protestado a las puertas de Corpoelec. Yo lo que creo que aquí tenemos que atender la emergencia eléctrica en distintas fases. Hay que hablar con el gobernador debería decretar el estado de emergencia eléctrico en el Zulia buscando la solución. También deberíamos exigirle a Corpoelec que de una u otra manera le dé la cara a esos cientos de zulianos que se le han quemado los electrodomésticos producto de estos apagones y producto de estos racionamientos. Nosotros no podemos seguir normalizando la crisis. Bueno, hubo racionamiento, se me dañó la nevera, se me dañó el freezer, se me dañó la lavadora. Bueno, voy a tener que hacer magia para volver a comprar esos electrodomésticos. O si tengo un hijo afuera, que me envíe más para yo poder comprar los electrodomésticos o los protectores. Nosotros no podemos seguir normalizando la crisis. Corpoelec, como ente regulador, tiene que responder ante los zulianos. Y por último, si ya te están diciendo que no va a existir una solución a corto ni mediano plazo, lo mínimo que tú le pides al ente como Corpoelec es que sea responsable, no solo con el tema de los electrodomésticos quemados, sino que tiene que presentar una agenda de cómo se está resolviendo la crisis, cuál va a ser las construcciones que se están haciendo, cuáles son las reparaciones que se están haciendo, y si hay un cronograma de racionamiento, que lo cumplan. Tú entras a la página de Corpoelec o revisas sus redes sociales, y aparte que la información es errada en todo sentido, te dice racionamiento eléctrico de 4 o 6 horas, sector tal, sector tal, sector tal. A las 4 de la tarde tú vienes y comienzas a desenchufar las cosas y resulta que no se te va la electricidad en esa hora, sino que, bueno, la vuelves a enchufar y se te baja a las 8. Entonces, ni siquiera con el tema del cronograma, ellos tienen una responsabilidad. Entonces, aquí se te va la electricidad más de lo que ellos dicen, en un horario distinto al que ellos dicen. Entonces, bueno, todos esos temas tenemos que tratarlos. Y todos esos temas estamos dispuestos a discutirlos y a debatirlos con sectores de la oposición venezolana y con sectores del oficialismo también. Porque es que al final la electricidad no te toca, el racionamiento no te toca la puerta y te dice, Rafael, te voy a quitar la electricidad porque por esto o por aquello. No, a todos se nos va. A todos se nos va, seas de un color o de una tendencia política. Esa es la realidad. Ahora, lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que darle la cara a los zulianos y presentarles soluciones. Ahora, ¿no te contradices cuando afirmas que hay que hacer inversión en el sistema eléctrico y al mismo tiempo me dices que la CAF financió 126 millones de dólares para el servicio eléctrico? No, sería una contradicción si la CAF vuelve a financiar un proyecto sin haber concluido el anterior. Lo que yo digo de inversión me refiero al Estado. El Estado venezolano como tal debería generar los recursos necesarios para la inversión y para el mantenimiento del sistema eléctrico en el Estado, para cambiar esas subestaciones, cambiar transformadores, mejorar lo que es el tema de las guayas urbanas y extraurbanas de los municipios. Eso es lo que deberían hacer. Ahora, ¿lo están dispuestos a hacerlo? Bueno, eso es una pregunta que hay que hacerle a ellos. Por mi experiencia, por este diagnóstico y por cómo está el Estado y cómo está la realidad, yo creo que no lo van a hacer. Bueno, esperemos que hayan soluciones. Estamos llegando a la parte final del programa, Ángel, y no queremos terminar sin tocar el tema político. Y la cosa política, correcto, correcto. Por supuesto. Y yo quisiera empezar por tu posición o la posición de Voluntad Popular Zulia sobre el expediente Daniel Ceballos, que desde Voluntad Popular Nacional se le colocó la etiqueta de traidor y alacrán. No lo digo yo, sí. Lo dice Voluntad Popular. ¿Cuál es la posición del partido en el estado Zulia? Mira, en lo personal, mucha decepción. Mucha decepción. Es increíble cómo Daniel, después de ser uno de los presos
más golpeado, que sufrió más, que pasó por distintos penales, cárceles militares, que su familia sufrió en carne propia lo que fue ese encarcelamiento injusto, hoy lo veamos arrodillado al mismo régimen que lo encarceló, que le violentó sus derechos humanos, que ha perseguido a cientos de dirigentes de Voluntad Popular, que ha asesinado a dirigentes de Voluntad Popular. Es una decepción lo de Daniel. Evidentemente, como lo dice el partido a nivel nacional, es un traidor a los valores de Voluntad Popular, es un traidor a la lucha por la libertad y por la democracia. Y bueno, como lo dije en otro programa que me hicieron la misma pregunta, la línea nacional es combatir a Daniel, porque hoy está en el alacranato. Y si quiere venir al Zulia, se va a encontrar con un partido organizado, fuerte, que no le va a permitir que venga con su discurso de una u otra manera de alacrán a querer irrumpir en las estructuras de Voluntad Popular. Leopoldo López sería precandidato presidencial en unas grandes primarias que organiza la oposición. Yo creo que lo primero que debería discutir la oposición es el reglamento de las primarias para que todo el mundo tenga claro y que se coloquen todos los nombres. Yo creo que Leopoldo es un nombre potable, yo creo que es un liderazgo fuerte como es el del Guaidó, como tienes otros nombres de otros candidatos de distintos partidos que tienen que presentarlo. Aquí lo más importante es que toda la unidad participe, que respetemos los ganadores, que respetemos los resultados y que todos trabajemos por un solo norte y horizonte, que es la libertad y la democracia de Venezuela. ¿Qué va a pasar y cuál crees tú pudiera ser el futuro de los líderes inhabilitados del gobierno? Porque ¿cómo es candidato Juan Guaidó en una primaria si está inhabilitado? O el mismo Leopoldo. Yo creo que eso pasa por la mesa de negociación en México. Yo creo que la mesa de negociación en México es la capacitada o la llamada a destrabar todos esos temas, lo que no solamente las inhabilitaciones, sino ciertas condiciones. Porque aquí yo les voy a devolver, o no les voy a devolver la pregunta, pero les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa con los venezolanos que están afuera? ¿Qué pasa con los 5 o 6 millones de venezolanos que están afuera? En una elección presidencial, lo lógico es que tú puedas votar. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos? ¿Van o no van a poder votar? Creo que todo eso lo resuelve la mesa de negociaciones en México, en donde se tienen que habilitar a los líderes, a los principales líderes de la oposición, se tiene que permitir que los venezolanos que estén afuera puedan votar, y que se le devuelvan las tarjetas, las insignias, los colores de los partidos a sus verdaderos líderes. Son cosas que México tiene que resolver, la mesa de negociación en México tiene que resolver. Yo te la contesto. Debe haber una campaña nacional e internacional para que nosotros, los migrantes, votemos en las elecciones presidenciales. No sé cuándo son, no sé quiénes son los candidatos, las candidatas, pero nosotros los migrantes tenemos el derecho de decidir el futuro del país. Totalmente. Y de elegir quién puede ser nuestro próximo presidente o presidenta. Yo les doy este dato, solo para que lo podamos debatir en el programa o en otra oportunidad. ¿Cuál es el estado más grande de Venezuela a nivel poblacional hoy por hoy? Uno pueden decir, bueno, Zulia, o pueden decir Miranda, pero la verdad es que el estado a nivel poblacional más grande de Venezuela es el estado de migración. Hoy hay 6 millones de venezolanos afuera. Ningún estado de Venezuela recoge esa cantidad de personas hoy. Entonces, si ya tú estás viendo que el estado migrante es más grande que cualquier estado venezolano, tú tienes que darle una participación a los que están afuera. Sin duda tienes que darle una participación. Sin duda. Nos decía Romer Rubio que fuera del país hay más venezolanos que en 10 estados de Venezuela. Correcto. Eso es una imagen de lo que podría ser. Ángel, finalmente estamos llegando ya tenemos segundos del programa. Voluntad Popular en el Zulia, ¿ha sufrido alguna picada de alacrán? No, en lo absoluto. Y no va a sufrir. No ha sufrido y no va a sufrir. Muy tremenda pregunta esa, una travesura de Rafael Ángel Andrés. Lo de esa picadura. En segundos también, Ángel, sigo sin entender cómo va a ser la renovación electoral interna de Voluntad Popular. Bueno, el proceso es a través de grandes asambleas en las parroquias y en los municipios, en donde va a participar todo lo que es la estructura parroquial, las redes populares, los centros de votación, que legitiman los distintos nombres que ahí se colocan. Es una elección interesante en donde todos van a tener participación, en donde ya está corriendo el cronograma y en las próximas semanas podrás entrevistar en tu programa a esas autoridades de Voluntad Popular, tanto en la ciudad, en el estado
como a nivel nacional. Sobre todo a nivel nacional, que es más importante, no por un tema nacional, sino que al ser la dirección nacional de nuestro partido, fueron los que más sufrieron de persecuciones y encarcelamiento. Y la mayoría, por no decir que toda la dirección nacional del partido, se ha habido en la obligación de salir del país por la persecución o están presos. Dos ejemplos o tres ejemplos claros. Leopoldo López, Roland Carreño, que sigue detenido, que sigue preso injustamente, y Lester Toledo, que forma parte de la dirección nacional y que por la persecución tiene que estar afuera. Ángel, ¿tú participas? Sí, claro. ¿Será? ¿A qué cargo estás participando? A lo que diga la gente, a lo que diga la gente, a lo que digan nuestros activistas. Ángel. Porque como tú mismo lo dijiste, no tengo complejo de si soy o no miembro del Parlamento o de la Cámara Municipal. Nosotros lo que estamos es organizándonos y trabajándonos para generar la libertad y la democracia en Venezuela. Voluntad Popular tiene una silla en la mesa de discusión del borrador de las primarias presidenciales. Correcto. En la oposición. Correcto, eso es correcto. No solamente Voluntad Popular, sino todos los factores del G4, del G8. Ahí, en esa redacción tienen que estar todos los que estén en contra de Nicolás Maduro, porque ahí todos vamos a participar. Llámese como se llame el candidato, todos tenemos que empujar para que en el 2024, ojalá fuese antes, pero si es en el 2024, con un candidato unitario, ganemos esas elecciones. Ahora sí, la pregunta final, porque ahora sí ya no tenemos más tiempo. Te voy a dar una apreciación que yo tengo, tú me dirás si yo estoy equivocado o no. Yo siento que el G4 se dividió y es Voluntad Popular encabezando el movimiento Somos Venezuela con Encuentro Ciudadano, la Causa R, Zulia Humana en el caso del Estado Zulia, por una parte, y Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, por otro lado. Es decir, el G4 está partido en dos. ¿Estoy equivocado? Yo creo que el G4 no está partido en dos, pero te puedo dar la posición oficial de Voluntad Popular. Nosotros no vamos a quedarnos dentro del G4 como camisa de fuerza, pues. Nosotros vamos a ir a buscar a la gente, a organizar a la gente, a hablarle a la gente de que sí se puede salir de Nicolás Maduro y que sí se puede vivir mejor. No estamos rompiendo con el G4, pero tampoco nos vamos a sentir de una u otra manera con una camisa de fuerza si el G4 no quiere ejecutar alguna acción. Por eso, lo del movimiento Salvemos Venezuela. Todos esos factores que quieren estar en la calle, que quieren protestar, que quieren generar una política, los vamos a acompañar. Esa es la realidad. Bueno, Rafael Ángel Andrés está muy joven para comprender esto que voy a decir. Ya, sí. La verdad que Salvemos Venezuela es el nuevo chiripero. Sí. Pero he leído y entiendo el significado de la frase. Lo bueno es que el chiripero funcionó. Epa. Sí, funcionó. Caldera se va de Copey y encabeza una candidatura con un chiripero. Y recuerdo que muchos, bueno, hasta chistes hacíamos. ¿Qué vas a poder ser presidente con ese chiripero de partidos y de micropartidos? Bueno, el Cristiano fue presidente. Bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias, Ángel. No, gracias por la invitación. Bien, amigos de A Ocho Columnas, lo vieron, lo escucharon. Ángel Machado, coordinador político regional de Voluntad Popular en el Zulia, también es abogado y también fue concejal del municipio de Maracaibo. Si llegan a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like, compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A Ocho Columnas. Síganos en redes sociales y, como siempre, al cerrar, les recuerdo, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.